Hebreos capítulo 12. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra ahora, pedimos como siempre que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a través de ella. Que tú, Señor, nos enseñes lo que hoy quieres que aprendamos acerca de ti. Que hoy, Señor, podamos salir de aquí más cerca de ti por lo que hemos escuchado, por lo que hemos escudriñado en tus escrituras. Y que salgamos de aquí más seguros que nunca de que en Cristo tenemos salvación, de que en Cristo nuestra vida eterna está bien asegurada y de que Él es mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, Hebreos capítulo 12. Estamos como a la mitad del capítulo. Vamos a comenzar en el versículo 12 y nada más así como un repaso. Quiero recordarles algunas de las cosas que vimos la semana pasada. La semana pasada estudiamos acerca del llamado que se les hace a los cristianos hebreos a considerar a Jesús y sus sufrimientos a la luz de los sufrimientos que ellos están pasando ahora por su fe en Cristo. ¿Verdad? Cuando consideramos nuestros sufrimientos a la luz de lo que Cristo sufrió en la cruz para poder salvarnos, nos damos cuenta que nuestros sufrimientos no son tan grandes como nosotros pensamos que son, como nosotros sentimos que son. Porque cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, clavado de pies y manos, después de haber sido torturado por toda una noche, después de haber sido acusado falsamente por falsos testigos, después de que el pecado del mundo fue puesto sobre sus hombros, al grado de que tiene que gritar al cielo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nos damos cuenta en realidad que las pruebas, que las persecuciones, las aflicciones por las que pasamos aquí en la tierra no son tan graves como nosotros pensamos que son, especialmente a la luz de la esperanza que tenemos de que un día vamos a estar con Él en el cielo. Amén. Les hace un llamado a considerar cómo Él había sufrido de nuevo acusaciones falsas de los incrédulos, tal y como ellos sin duda ahora estaban sufriendo por su fe, ¿verdad? Y expusimos un poco acerca de cómo como cristianos a veces se habla mal de nosotros, a veces se dicen cosas que no son ciertas de nosotros, a veces se nos acusa de hacer cosas que no hacemos y también se nos acusa de no hacer cosas que quizás deberíamos estar haciendo. Ahora, en lugar de enojarnos y en lugar de ponernos todos a la defensiva, deberíamos de ver por qué el Señor está permitiendo que esas acusaciones se estén levantando en contra nuestra. Porque si nos ponemos a examinar nuestra vida, es posible que esas acusaciones sean con motivo, ¿verdad? Es posible que esas acusaciones vengan con cierto peso de verdad. Viene a mi mente David cuando iba saliendo de Jerusalén y un hombre llamado Shemai, se llama en inglés, empezó a gritarle y a llamarlo asesino y a echarle tierra y un montón de cosas. Y el general que iba con David le dice, ¿quieres que le corte la cabeza ahorita mismo? Y David, me acuerdo muy bien que dijo, no, porque es posible que Dios lo haya enviado para darme esas palabras. ¿Y saben qué? Es posible que Dios haya enviado a las personas que nos critican, que hablan mal de nosotros, que nos acusan, que dicen cosas que nosotros ni cuenta nos hemos dado si estamos haciendo o no estamos haciendo o si estamos haciendo, porque a lo mejor es Dios que nos está reprendiendo, como vimos también en los pasajes que estudiamos la semana pasada, ¿verdad? Se les recuerda también que en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre como Jesús lo había tenido que hacer. Sí estaban siendo perseguidos, sí estaban sufriendo aflicciones, sí se les estaba diciendo todo tipo de cosas, pero todavía no habían tenido que morir por su fe, todavía no habían tenido que morir por sus pecados. Y saben que nadie tiene necesidad de morir y pagar con su sangre o con su vida por sus propios pecados. ¿Y saben por qué? Porque Cristo ya pagó por ellos. Es solamente aquel que no pone su fe en Cristo, es solamente aquel que no tiene su confianza puesta en Cristo, es solamente aquel que está confiando todavía en su propia justicia, en creer que él o ella es lo suficientemente bueno o buena para poder estar delante de Dios un día y que Dios lo deje entrar al cielo simplemente por su bondad. La palabra de Dios nos dice que no hay justo ni aún uno y que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Él. Entonces podemos estar haciendo las cosas muy bien, podemos estar haciendo todo el tipo de cosas que nos hacen sentirnos bien a nosotros, pero si no es en Cristo Jesús, de nada nos van a servir. Y les recuerda también que Dios usa las pruebas como una forma de disciplina. Como una forma de disciplina. Y hablamos de que la disciplina no es castigo, como nosotros tenemos entendido que la disciplina es.
La disciplina es enseñanza. Sí, ahí escondida en la palabra disciplina está la palabra discípulo. Y un discípulo es un aprendiz. Entonces las dificultades por las que pasamos son aquellas que Dios usa como disciplina para enseñarnos la manera correcta de caminar nuestra vida cristiana mientras estamos aquí en la tierra. La usa para enseñarnos cómo sujetarnos a Él. Y algo muy importante, la usa para llevarnos a la santidad. La usa para llevarnos a la santidad. La disciplina es como el fuego que prueba la plata, que prueba el oro, que prueba los metales valiosos, ¿verdad? Eso es lo que la disciplina es. Es fuego que arde y que purifica nuestra fe, que hace que nuestra fe sea, que hace que nuestra fe manifieste el verdadero tipo de fe que es. Si es la fe que salva o es la fe que es nada más de los labios para afuera. Porque hay fe que es de los labios para afuera. Yo creo. Qué bueno, dice Santiago. Los demonios también creen. ¿Y qué más hacen? Tiemblan. Entonces hay dos clases de fe. Esa fe que es de los labios para afuera y esa fe que viene de lo más profundo de nuestro ser, que nos lleva a creer que Dios existe y que porque Él existe es galardonador de aquellos que le buscan, en verdad, que le buscan diligentemente. Y Él quiere llevarnos a la santidad. Sí, noten ahí en el versículo 10 del capítulo 12 de Hebreos, dice, la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Tenemos que participar de la santidad de Dios. Tenemos que ser, bueno, más adelante nos va a decir por qué tenemos que participar de esa santidad, pero adelantándonos un poco, las Escrituras nos dicen que tenemos que ser santos como Dios es santo. Y vamos a ver lo que eso significa. Entonces, habiendo dicho todo eso, sigue ahora dándoles instrucciones y ahora les dice más bien las cosas que deben estar haciendo a pesar de las increíbles tribulaciones que están pasando. Noten el versículo 12. Les dicen, levanten pues, ¿verdad? A raíz de todo lo que ya les ha señalado acerca del sufrimiento de Cristo y de cómo ellos no han tenido que sufrir todavía al grado que Él sufrió. Dice, levanten pues las manos caídas y las rodillas entumecidas. ¿Ya? Ok, porque no han tenido que sufrir como Cristo. Porque no han tenido que sufrir hasta la muerte o hasta derramar su sangre por el pecado. Entonces, como decía mi nana nos decía, fájese los pantalones. Eso es básicamente lo que les está diciendo aquí. Les está diciendo firmes y adelantes. No se me achicopalen. O como mi papá dice, desentúmanse. Desentúmanse. Mi papá, cuando mi hermano y yo llegamos a la edad en la que queríamos tener carro, ropa a nuestro gusto, porque nunca la tuvimos hasta que empezamos a trabajar nosotros mismos, novia, etcétera. Vivíamos en Calexico y mi papá nos llevaba a trabajar a lo que llamamos el hoyo allá, en donde los contratistas se ponen para contratar a gente para ir a trabajar a los campos. Y una de las cosas que nos llevaba a trabajar en la descarga del Betabel. ¿Algunos de ustedes han trabajado en la descarga del Betabel? ¿No? ¿Nomás yo? Entonces les puedo echar mentiras y ni van a saber de lo que les estoy hablando, ¿verdad? No, pero déjenme explicarles. Cuando el Betabel crece como... Me llegaba hasta donde tenía una vez tuve la cintura, ¿sí? Entonces estaba bastante alto. Y entrábamos al campo a las 6 de la mañana. Y era el invierno. Y el sereno había caído sobre las hojas del betabel. Y los surcos estaban todos enlodados. Y sonaban la campana o la trompeta o lo que fuera que sonaban. Y todo el mundo entraba a los surcos del betabel. En aquel tiempo se usaba lo que se llama el cortito, que es un asadón como de unos 2 pies de largo, para cortar entre las plantas de betabel todas las hierbas para darle todo el espacio que necesitaba para crecer. Pues imagínense, véanlo, la estatura tan asombrosa que cargo, ¿verdad? Y luego con el cortito, y luego con las plantas de betabel hasta donde tenía la cintura, ¿verdad? Y luego andar agachado, descardando. Entraba en el surco y cuando salía del surco por allá, hasta allá, salía todo empapado, salía todo enlodado y salía así.
Pero ¿saben qué? No me podía ir a una fogata y calentarme para ver para poder volver a seguir a trabajar. En cuanto salía del surco tenía que ir a meterme a otro surco y seguir con ese surco. Y así por las próximas 2 horas hasta que nos daban un break como de 15 minutos, comíamos y luego al siguiente surco. Y mi papá me acuerdo cuando me decía que nos salíamos del surco así todos temblando por el frío, por lo mojado. Desentúmanse. ¿Quieren tener novia, verdad? Así nos decía, desentúmanse. Y eso es lo que eso es lo que el escritor a los hebreos les está diciendo aquí. Bájense los pantalones, desentúmase, ¿sí? Y está hablándoles a aquellos que están fuertes y siguiendo todavía su compromiso con el Señor, para que ellos ayuden a aquellos que quizás no están siendo tan fuertes. Está llamando a los fuertes, está llamando a los que no son tan fuertes, y a los fuertes los está llamando para que alienten a sus hermanos debilitados, animarlos a seguir adelante y a no desmayar, a seguir poniendo su esperanza en el Señor, a seguir caminando con Él a pesar de las dificultades que han tenido que pasar. Y esto es precisamente una de las cosas de las que estábamos hablando ayer en el viernes, en el grupo pequeño en el que asistí. De cómo cuando pasamos por pruebas nos damos cuenta, aprendemos, sí, que tenemos hermanos y hermanas que están a nuestro lado para ayudarnos a seguir adelante, para ayudarnos, para levantarnos en oración, para estar ahí a un lado de nosotros con las cosas que necesitamos. Y créanme que yo lo he experimentado más en este tiempo de mi vida que nunca. Y le doy tantas gracias a Dios por esos hermanos y hermanas que han estado a mi lado. Luego habla de las manos caídas, ¿sí? Habla de las manos. Cuando uno se desanima, ¿cómo anda? Se caen los hombros, las manos, ¿verdad? Están caídas. Siente uno que no puede ni caminar, ¿verdad? A veces es la edad, no es lo cansado, a veces es la edad nada más que ya todo le cruje a uno por donde quiera, oye el rechinar de las coyunturas, ¿verdad? Pero a veces es el peso de la carga, ¿no es cierto? Y andamos así, todos, ¿verdad? Lo que está diciendo, no, mis hermanos, miren, levanten las manos, ¿sí? Ayuden a los que tienen las manos caídas a levantar las manos. Las manos caídas simbolizan personas que han perdido su ánimo de seguir trabajando, de seguir haciendo, de seguir esforzándose. ¿Sí? Y todos hemos pasado por esos tiempos, ¿no es cierto? Donde ya no podemos levantar las manos, donde ya no podemos hacer más, en donde llegamos completamente a ese punto de estar completamente exhaustos físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Llegamos a ese momento en el que ya no podemos más. Y ese era el caso que estaba pasando con los hebreos. Yo le estaba diciendo, no, levanten esas manos, ¿sí? Muévanse, caminen. Si las rodillas entumecidas hablan de aquellos que han dejado de avanzar en su caminar con Cristo, que ya no quieren dar ni un paso más. Ándale, vente, vamos a la iglesia. ¿Para qué? De todas maneras las cosas no cambian. Ándale, ven. Nada, que ahora va a predicar Carlos, olvídalo. Ándale, que mira, vamos a poder alabar al Señor y vamos a poder cantar a su nombre. No, estoy cansado. Pero ándale, mira ahí, pasamos al frente, que oren por ti, que oigas la palabra del Señor. No tiene caso. ¿Sí? No levanten la mano, pero alguna vez hemos llegado a ese punto de, ¿para qué? Las cosas no cambian. Sigo en esta prueba, sigo siendo apabullado cada día más. He estado orando por tanto tiempo y las cosas siguen como siempre. Y, ¿qué caso tiene? Sí, pero tenemos que recordar, así como Él les está recordando acerca de cómo Jesucristo, después de su sufrimiento, ascendió al cielo y fue y se sentó a la diestra de la majestad,
del Padre. Así nosotros tenemos que acordarnos de que viene el día cuando todas las cosas van a estar en donde deben estar, cuando todas las cosas van a caer en el lugar que deben de caer, cuando todas las cosas van a ser como deben ser y vamos a disfrutar de ese estado de perfección, de ese estado de completa felicidad, de ese lugar en donde no va a haber lágrimas, en donde no va a haber dolor, en donde no va a haber enfermedad, en donde la muerte va a estar completamente derrotada. Vamos a llegar y vamos a estar ahí para toda la eternidad y nada nos va a mover de ese lugar. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Porque desde el Antiguo Testamento a menudo los profetas infundían aliento al pueblo cuando estaban en sus peores tiempos. Y muchas veces por su propia culpa, porque habían dejado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y se habían ido tras los ídolos. Porque estaban comportando de una manera en la que Dios tenía forzosamente que reprenderlos, porque no estaban siguiéndolo a Él. Los profetas infundían aliento al pueblo cuando estaban en ese estado, cuando estaban siendo disciplinados por Dios, recordándoles del futuro glorioso que iban a tener cuando viniera la gran Jerusalén, esa ciudad que se llama Sión. Constantemente les recordaban, el Mesías viene. El Mesías viene y nos va a liberar de todo esto. El Mesías viene y nos va a llevar a un nuevo lugar. Vamos a tener una nueva Jerusalén. Vamos ahora sí a tener todo lo que Dios nos prometió que íbamos a tener. Y mis hermanos, ese es el caso con nosotros también. El Mesías viene otra vez. Y cuando Él venga otra vez, vamos a tener todo lo que nos ha prometido que vamos a tener. Y por eso, a pesar de que pasamos por pruebas, a pesar de que somos afligidos, a pesar de que somos perseguidos, seguimos poniendo un pie delante del otro y venimos a la iglesia y levantamos las manos en adoración y alabanza y levantamos nuestras oraciones a Dios, porque sabemos que nuestras oraciones a Dios no son en balde, sabemos que tarde o temprano las va a contestar de acuerdo a su perfecta voluntad y Él nos va a fortalecer para seguir adelante, pase lo que pase. Lean conmigo lo que el profeta Isaías le dice al pueblo de Israel en Isaías 35, comenzando con el versículo 1. Les dice, el desierto y la soledad se alegrarán, el yermo se regocijará y florecerá como la rosa. Florecerá en abundancia y también se alegrará y cantará con júbilo, pues le serán dadas la belleza del Líbano y la hermosura del Carmelo y de Sarón. Estos montes verán la gloria del Señor, la hermosura de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas y afirmen las rodillas endebles. Versículo 4 dice, digan a los de corazón amedrentado, esfuércense y no teman. Miren, aquí viene su Dios para castigar a sus enemigos como merecen. Dios mismo viene y Él los salvará. Dios mismo, Cristo Jesús viene y Él nos va a salvar. Y todo lo enfermo va a ser sanado. Y todo lo muerto va a vivir de nuevo. Y esos huesos secos se van a cubrir de carne y se van a cubrir de todo lo que necesitan para poder estar vivos y alabar a Dios por una eternidad. Oh my goodness. Si estuviera en una iglesia de gente de color diría, can I get a witness? Porque saben que esa es la promesa que nosotros tenemos también. De que Él va a volver, pronto va a volver. Yo me quiero ir hoy. ¿Cuántos se quieren ir hoy? Ok, cada vez se oye más gente cuando hago la pregunta, entonces quiere decir que está funcionando. Sí, yo me quiero ir hoy. Mi alma anhela estar en la presencia de mi Dios. Mi alma anhela ver su rostro. Mis oídos anhelan oír, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios, dame fuerzas para soportar hasta ese día. Porque las necesitamos. Porque en el Nuevo Testamento también el pueblo de Dios es exhortado. Y a propósito, nosotros somos parte del pueblo de Dios. Somos exhortados a hacer lo mismo. ¿Sí? A que nos alentemos y nos fortalezcamos los unos a los otros cuando estamos pasando por pruebas y tribulaciones. A que nos mantengamos firmes. Me acuerdo de aquel himno que lo mencioné al principio, firmes y adelantes huestes de la fe. ¿Se acuerdan? Firmes y adelante huestes de la fe.
sin temor alguno, que Jesús nos ve. Oh, firmes, sigan, es solamente un poco más, es solamente un poco más de tiempo, es solamente un poco más de recorrido. Pablo les dice a los corintios en 1 Corintios 16:13, manténganse atentos y firmes en la fe, sean fuertes y ¿qué? Valientes. Manténganse atentos, estén a las vivas. Acuérdense lo que los ángeles le dijeron a los discípulos, a los apóstoles cuando el Señor ascendió al cielo. ¿Por qué están ahí parados mirando para el cielo? ¿Qué están haciendo ahí? Como diciéndoles, váyanse a hacer lo que les mandó a hacer, ¿por qué están ahí? Este mismo Jesús un día va a descender del cielo así como ascendió en las nubes. La semana pasada le dije a un hermano que si podía ir a ver si había nubes, ¿verdad? Hoy parece que no hay ninguna. Pero siempre que hay nubes, me pregunto yo, ¿podrá venir sobre esa? ¿Será que ella viene por mí hoy? Manténganse atentos, firmes en la fe, sean fuertes y valientes. A los Efesios les dice en Efesios capítulo 6 y el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, otra vez, manténganse firmes. ¿En quién? En el Señor y en el poder de ¿qué? De su fuerza. El problema que tenemos es que a veces tratamos de mantenernos firmes en el poder de nuestra propia fuerza. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo. Nosotros estamos forzándonos. Nosotros estamos esforzándonos y tratando de usar nuestra propia inteligencia y tratando de usar nuestra propia fuerza espiritual. Tratamos de usar nuestro propio conocimiento para hacer las cosas que solamente Dios puede hacer. Y es cuando nos cansamos, cuando lo estamos haciendo nosotros mismos y no dependiendo del poder de la fuerza del Señor. Y luego noten los que les dice en el versículo 13, enderecen las sendas por donde van, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. Noten, enderecen las sendas por donde van. Ahora, para poder enderezar la senda por donde vamos, tenemos que saber la senda por la que vamos, ¿no es cierto? Tenemos que estar prestando atención en el camino que llevamos. Y nadie mejor que nosotros sabemos por cuál camino vamos, ¿verdad? Nuestros hermanos no saben. Y podemos tener engañado a todo el mundo nosotros con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos dentro de este cuarto, ¿verdad? Ahorita se miran todos tan bonitos, sentados ahí, calladitos, escuchando. Parece ser que todos lo están absorbiendo. Uno que otro está cabeceando ahí, pero no es cierto, nadie se está durmiendo. Todos quieren voltear a ver quién es. No, nadie. Podemos engañar a toda la gente, pero nosotros sabemos por el camino que vamos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos exactamente en dónde estamos ahorita. Si nuestro camino está recto, yendo hacia las cosas que Dios nos ha llamado a hacer, o si nuestro camino está por todos lados, si nos hemos salido y nos hemos desviado en algún momento, pero luego nos hemos metido y luego nos salimos para el otro y luego nos volvemos. Nosotros sabemos exactamente, como dice mi mamá de nuevo, de qué pata cojeamos, ¿verdad? Pero a Dios no lo podemos engañar. Y Dios, a través del escritor de la carta y a través de él a nosotros también nos está diciendo, enderecen las sendas por donde van. Y luego noten que dice, para que no se desvíen los cojos, sino que sean sanados. ¿Saben por qué? Porque hay gente que nos está siguiendo. Hay gente que nos está viendo a nosotros. Padres de familia, nuestros hijos nos están viendo a nosotros. Nuestros hijos están aprendiendo de nosotros. Abuelitos, sus nietos los están viendo a ustedes y a sus padres. ¿Sí? Y nosotros, al ir delante, vamos guiándolos hacia donde nosotros queremos que vayan. ¿Cómo está nuestro caminar? Y si hay necesidad, entonces nosotros podemos enderezar sus sendas, podemos hacer lo que tengamos que hacer para que sepan por dónde van. Y tenemos que enderezar las sendas por las que vamos, no solamente por el bien de ellos, sino por el bien de nosotros también, para que no se desvíen los cojos, para aquellos que están lastimados, para que aquellos que se sienten débiles, para aquellos que sienten que no pueden seguir adelante, puedan ser sanados. En otras palabras, lo que
lo que el Señor está diciendo aquí a través de esta parte de la carta es, fíjense bien por dónde van caminando. Fíjense bien por dónde van caminando, fíjense bien hacia dónde los está llevando ese camino que llevan, los está llevando a acercarse más a Dios o los está llevando a alejarse más de Dios. Ese camino que llevan los está llevando a conocer mejor a Dios o los está llevando a un estado en el que ya conozco lo suficiente de Dios, ya conozco lo suficiente de la palabra, ya tengo suficiente experiencia en la iglesia, ya tengo suficiente experiencia espiritual, ya todo lo que puedan decir ya lo he escuchado antes, así es que no lo necesito absolutamente para nada. ¿A dónde los está llevando el camino por el que van? Fíjense bien por dónde van caminando y si se dan cuenta de que han estado desbalagándose un poco, que se han estado desviando un poco del camino por el que deben ir, corrijan ese camino y vuélvanse al Señor. Vuélvanse a Cristo. Porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie va a poder llegar al Padre si no es por Él. Entonces, si el camino por el que vamos no nos está llevando a Cristo, si el camino por el que vamos no nos está ayudando a permanecer en Cristo, entonces tenemos que hacer algo, no podemos seguir por ese camino. ¿Sí? No podemos seguir por ese camino. ¿Alguna vez se han perdido en el freeway y no saben ni a dónde van? Lo único que saben es que van por el camino equivocado porque todos los señalamientos que han visto, en ninguno han visto que su destino esté ahí puesto en el señalamiento, ¿verdad? ¿Cuántos siguen con ese? Le voy a dar hasta donde llegue. ¿Cuántos siguen? Los varones, algunos varones yo sé que lo han hecho, ¿ok? Porque cómo nos rehusamos a bajarnos a preguntarle a alguien, ¿verdad? ¿Cómo? Si yo sé para dónde voy. Cállate. Yo sé para dónde voy, nomás que decidí venirme por aquí porque es escénica la carretera esta y yo. Espérate, ahorita me doy una vuelta en U y verás cómo llegamos. 3 días después, ¿no? Quiero pensar que ninguno de nosotros va a seguir por ese camino a pesar de que sabemos que ese camino no nos está llevando a donde queríamos ir. Quiero pensar que ese es el caso. Le pido a Dios que ese sea el caso, por el bien de su esposa y sus hijos, ¿verdad? Le pido a Dios que ese sea el caso. Pues es lo que les está diciendo, fíjense bien por dónde van caminando y si se dan cuenta de que se han estado desbalagando un poco, de que se han estado desviando del camino correcto, entonces corrijan ese camino y vuélvanse al Señor. Corrijan. Les va a ir mejor. Se van a cansar menos. No van a tener que hacer todas las vueltas en U y malabares en la carretera para volver a encontrar el camino correcto. Van a llegar a su destino en el tiempo que tienen que llegar. Van a llegar a la hora que deben llegar. Van a llegar exactamente al lugar en el que tienen que estar. Y el Señor va a estar ahí para recibirlos. Proverbios capítulo 4, los versículos 26 y 27 dicen lo siguiente. Piensa qué camino vas a seguir y plántate firme en todos tus caminos. Versículo 27 dice, apártate del mal, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Piensa. Me fascina cuando veo en las escrituras cómo Dios parece ser que le está rogando al hombre, ¿no es cierto? En la ley les dice, miren, he puesto 2 caminos delante de ustedes. Uno que lleva a la vida y uno que lleva a la muerte. Y luego que les dice, por favor, escojan el camino que lleva a la vida. Aquí también me lo imagino al Señor aquí diciendo, piensen en el camino que vas a seguir. Piensa si el camino por el que vas es el que debes estar siguiendo, el camino que te va a llevar al lugar a donde quieres ir, al lugar que anhelas ir. Y si ese es el camino, entonces plántate firme en ese camino. Pero apártate del mal. Y una vez que estés en ese camino, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Los hebreos estaban pensando en si cambiar de camino o no, en si dejar su fe en Cristo por volver al judaísmo o no.
Estaban pensando en si sería mejor buscar un atajo, en si sería mejor volver al camino que ya conocían, pero el camino que ya conocían se les había dicho y enseñado ya que no los iba a llevar a donde querían estar, que era la presencia de Dios. Y por eso iban en el camino que Cristo estaba señalando para ellos, pero el camino se puso difícil y ahora están pensando en cambiar su dirección. Mis hermanos, si alguien de nosotros está en ese lugar ahorita, por favor, como pastor, como amigo, les pido, no cambien de dirección. Sigan firmes, sigan caminando con Él, para Él, en Él, fortaleciéndose en Él. Fijándose muy bien constantemente si ese camino por el que vamos nos va a llevar a donde te queremos estar. El versículo 14 de Hebreos 12 dice, muy importante, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie, ¿cuántos? Nadie verá al Señor. Dos principios muy importantes aquí para el cristiano, muy importantes aquí para el cristiano, que debemos de tomar en cuenta y debemos de estar seguros de que estamos en ello. Lo primero, procuren vivir en paz. ¿Con cuánta gente? Hasta con los que me persiguen, todos. Hasta los que me causan aflicción, con todos. Hasta los que me causan sufrimiento, con todos. Hasta los que me han hecho daño, con todos. Hasta con mi esposa, con todos. Con la suegra. Yo no sé, pero yo tengo una suegra muy hermosa. Y yo vivo en paz con ella. Siempre. Siempre. Pero ese es otro sermón más adelante. Procuren vivir en paz con todos. Como cristianos debemos buscar vivir y estar en paz con todos, aun aquellos que nos persiguen, nos afligen, nos odian inclusive. Tenemos que buscar estar en paz con ellos. Noten, por favor, ¿cuál fue el propósito de la venida de Jesucristo? La venida de Jesucristo fue, el propósito de la venida de Jesucristo fue que reconciliar a los pecadores. ¿Con quién? A los pecadores. A gente vil, a gente ruin, a gente que no quería tener una relación con Dios, a gente que odiaba a Dios, a gente que no quería seguir a Dios, que no quería saber nada de Dios, que prefería creer que todo el universo fue creado por una gran explosión, que creer que hay un Dios soberano en el cielo, delante del cual un día van a tener que comparecer y al cual un día le van a tener que rendir cuentas. Para reconciliar a ese tipo de personas consigo mismo, Dios envió a Cristo. Y nosotros debemos de seguir ese ejemplo también. Aun cuando se nos ofende, aun cuando se nos hacen cosas malas, debemos de buscar el perdón y la reconciliación para con esas personas, porque ese fue el ejemplo que Dios nos dio en Cristo Jesús. El mundo estaba perdido. Y Dios dijo, si no hago algo, voy a tener que condenarlos a todos al infierno. Si no hago algo, voy a tener que condenarlos a todos a un tormento eterno. ¿Qué hago? Y de su propia iniciativa toma a Dios el Hijo y le dice, hijo, tú vas a ir a salvarlos, tú vas a ir a pagar por sus pecados. Y te van a odiar y te van a despreciar y te van a clavar sobre una cruz. Pero no te preocupes, después de que termines con tu obra vas a volver aquí al cielo, te vas a sentar a mi diestra y un día todos aquellos que crean en ti, que pongan su fe en ti, van a estar aquí contigo y vas a ver que va a haber valido la pena. Por eso Juan 3:16, el versículo más famoso de la Biblia que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios amó. El mundo no lo amó. El mundo no lo ama. Hay mucha gente que todavía lo odia, que habla en contra de él. ¿Y saben qué? De todas maneras, Dios está siendo paciente. Dios está mostrando su misericordia día con día. La gracia de Dios sigue accesible a todo aquel que quiera acercarse a él por medio de Jesucristo.
Y si quisiera, ya hubiera acabado con todo. ¿No es cierto? Pero no lo está haciendo porque no quiere que nadie se pierda. Porque no quiere tener que condenar a nadie. El infierno no lo hizo para su máxima creación, que es la humanidad. El infierno lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero va a haber muchas personas en él por su terquedad de no rendirse a los pies de Cristo. Y no hay razón. No hay razón. Porque Él ya abrió el camino, Él ya abrió la puerta, Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer, todo lo que se podía hacer. No hay nada que nadie pueda hacer para congraciarse con Dios, para ganarse el favor de Dios. Él ya lo hizo todo y ahora lo único que tenemos que hacer es recibirlo por fe y recibir la promesa de la vida eterna. Entonces, como cristianos debemos buscar vivir y estar en paz con todos, aun con aquellos que nos persiguen y nos afligen. Noten lo que Pablo escribe en Romanos capítulo 12, comenzando con el versículo 18. Noten, dice, si es posible, y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. Vamos a detenernos ahí. Si es posible, ¿querrá decir que hay veces que no es posible? Si fue posible para Dios hacer la paz con la humanidad por medio de Cristo, ¿será que es imposible para nosotros estar en paz con todos? Y luego noten que dice, en cuanto dependa de nosotros. Pregunta, ¿cuándo no depende de nosotros? ¿Cuándo no depende de nosotros estar en paz con alguien? Nunca no depende de nosotros. Siempre depende de nosotros. Depende de cómo vamos a reaccionar a lo que nos dicen, cómo vamos a reaccionar a lo que hacen, cómo vamos a reaccionar a su tratamiento para con nosotros. Pero ¿quién es el que tiene control? Diga yo. ¿Quién es el que tiene control? Yo tengo control. Yo decido cómo voy a reaccionar a lo que me están diciendo. Yo decido cómo voy a reaccionar a lo que me están haciendo. Yo decido cómo voy a reaccionar al mal que me están haciendo o al bien que yo tengo el control. Aquí como que quedaría muy bien eso de Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Porque entonces Dios tiene el control, Él es el responsable, ¿verdad? Pero no, soy yo. Soy yo. Porque yo puedo reaccionar de una manera grosera, yo puedo reaccionar de una manera en la que me quiero vengar de ellos, yo puedo reaccionar de una manera en la que les voy a decir exactamente de qué se van a morir y cuándo. ¿Verdad? O simplemente decir, ok, ¿sabes qué? Siento mucho que te sientas así, siento mucho que esa sea la impresión que tienes de mí. Voy a estar orando para que el Señor me cambie y para poder ser un mejor ejemplo de Cristo para ti. ¿Qué creen que va a hacer eso con aquellos que nos están tratando de picar la cresta para pelear? Ay, no, pastor, es que usted no conoce a mi suegra. No, pastor, es que usted no conoce a mi nuera. No, pastor, es que usted no conoce a quien sea. Mi patrón, mi patrona, mi compañera, a quien sea. No tengo que conocerlo. Lo que yo sé es que no importa cómo sean ellos, el si va usted a estar en paz con ellos o no depende de usted. La única forma en la que no lo va a poder hacer es si no le pide a Dios la fortaleza para poder estar en paz con ellos. Pero si dice, Señor, ahorita voy a llegar al trabajo y lo primero que voy a ver es a fulana de tal o fulano de tal en su escritorio, portándose como si nada hubiera pasado después de todo lo que me ha hecho, después de todo lo que me ha dicho. Señor, por favor, antes de que llegue, que le dé un ataque al corazón y se lo lleve en ambulancia. No. Por favor, Señor, antes de que llegue, llena mi corazón de amor, llena mi corazón de comprensión, llena mi corazón de compasión, llena mi corazón de cosas, mi cerebro de pensamientos buenos acerca de ellos para poder hacerles el bien en lugar de hacerles el mal. Bueno, que se los diga Pablo mejor. Romanos 12:19 dice, no busquemos vengarnos, amados míos.
Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, ¿qué hacemos? Démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. Versículo 21, no permitamos que nos venza el mal, es mejor vencer el mal con el bien. Pastor, pero se van a aprovechar de mí. ¿Se aprovecharon de Jesús? Pero es que entonces me voy a volver en su trapeador. ¿Agarraron a Jesús como trapeador? Pero es que entonces me van a crucificar. Crucificaron a Jesús. ¿Se fijan ahora cómo tiene sentido cuando les dice, fíjense en lo que Jesús hizo? Fíjense en lo que Él sufrió. Y dense cuenta que todavía no han sufrido hasta derramar sangre por el pecado. Sí, se van a aprovechar de nosotros. Sí, si tienen la posibilidad de hacerlo, nos van a agarrar como trapeadores. Sí, nos van a pisotear. Sí, nos van a hacer menos. Pero con todo lo que nos hacen, no nos van a hacer lo que le hicieron a Jesús. Ahora, si a mí me lo hacen, ¿saben qué? Hay veces en las que me merezco eso y más. Pero ¿qué de lo que le hicieron a Jesús merecía a Él? Absolutamente nada. Nada. Y la palabra de Dios nos dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que ahora nosotros pudiéramos ser la justicia de Dios. Ya cuando se pone uno a pensar en esos términos, la cosa está tremenda, ¿no es cierto? Y tenemos que preguntarnos entonces, ¿yo por qué estoy tan enchilado? ¿Yo por qué estoy tan enojado? ¿Yo por qué me siento tan ofendido? ¿Yo por qué siento que es injusto lo que me está pasando a mí? ¿Yo por qué siento que... Véanlo a la luz de lo que Jesucristo sufrió. Y sin haber sufrido lo que Él sufrió, usted tiene el mismo futuro que Él, por su fe en Él. Y pronto, sí, muy pronto, dice el canto, veremos al Señor. Pronto, muy pronto. Romanos 14, 19 dice así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Santiago capítulo 3, los versículos 17 y 18 nos dicen, pero la sabiduría que viene de lo alto es ante todo pura y además ¿qué? Pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime, genuina. Y el fruto de la justicia se siembra en paz. ¿Para quiénes? Para los que trabajan por la paz. No vamos a tener que esforzarnos. No vamos a tener que tomar cartas en el asunto. La justicia va a venir. Mía es la venganza, dice el Señor. ¿Ustedes creen que ustedes tienen buenas ideas para vengarse de sus enemigos? ¿Ustedes creen que pueden causarle a sus enemigos mayor aflicción que estar en el infierno por toda una eternidad por no haber creído en Cristo? No, déjenselo a Dios. Déjenselo a Él, porque Él juzga, valga la pena la redundancia, justamente. Él juzga con equidad. Él no juzga con sus emociones, con sus sentimientos, como nosotros tenemos la tendencia a juzgar. Él juzga rectamente para que todo aquel que sea condenado no tenga nada que decir. No va a poder decir en ese día, pero. Otro dicho de mi papá, no hay pero que valga, le va a decir Dios. Te di todas las oportunidades que pude darte. Te discipliné, te reprendí,
Te puse estorbos por todos lados, te mandé señales por todos lados, te mandé una esposa cristiana, te mandé un esposo cristiano, te mandé hijos cristianos, te puse maestros cristianos en tu camino, puse compañeros cristianos delante de ti, en tu casa había Biblia tras Biblia, en todas las versiones habidas y por haber, fáciles de leer, difíciles de leer, Biblias de estudio, con comentarios. Te di toda la oportunidad que pude darte y no la tomaste. Lo siento mucho. Estás queriendo venir a mí bajo tus propios términos. No puedes. Porque tú no eres Dios. Yo soy Dios. Y tienes que venir por medio de mi Hijo. ¿Sí? Ahora es igual de importante que como cristianos el buscar vivir en paz, es igual de importante también buscar vivir en santidad. ¿Cuántos santos tenemos aquí? Levanten la mano todos los santos. ¿Es todo? ¿Son todos los santos? Yo veo mucha más gente aquí. ¿Está en Cristo? Es santo, levante la mano si está en Cristo. La palabra de Dios nos llama santos a los que creemos en Cristo. ¿Cómo escribe Pablo sus cartas? A los santos de la iglesia de Éfeso. Somos santos. Y no lo decimos con orgullo, como que yo soy mejor que todos. Lo decimos con humildad porque su santidad es impuesta sobre nosotros. En Cristo su santidad es impuesta sobre nosotros. Y es importante que como cristianos vivamos en santidad, que quiere decir alejados del pecado y separados para el servicio de Dios. Porque si este no es el caso, entonces no podremos ver a Dios obrar en nuestras vidas, porque el pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de Dios. Dios no puede tener comunión con el pecado. ¿Sabían ustedes? A veces cuando no escuchamos a Dios, a veces cuando Dios no responde a nuestras oraciones, no es porque no quiera, es porque estamos en pecado. Y tenemos que arrepentirnos de ese pecado para poder ir y acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Y la palabra de Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y hacer ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Entonces queremos que Dios obre en nuestras vidas, queremos que Dios nos escuche, primero tenemos que estar libres de pecado. ¿Y cómo hacemos eso? Yendo a Jesucristo, arrepintiéndonos de nuestro pecado, confesándolo e inmediatamente quedamos limpios de nuestra maldad y podemos acercarnos al trono de gracia y recibir el oportuno socorro. El profeta Isaías nos dice en Isaías 59, 1 y 2. Bien pueden ver que la mano del Señor no está impedida para salvar. Ni sus ojos se han agravado, ni sus oídos se han agravado para no oír. ¿Escucharon esto? La mano de Dios no está impedida para salvar. En otras palabras, todavía puede salvar. Sus oídos no se han opacado o agravado para no poder oír. Todavía pueden oír. Entonces, ¿por qué sentimos que no nos oye? Versículo 2. Noten lo que dice. Son las iniquidades de ustedes las que han creado una división entre ustedes y su Dios. Son sus pecados los que le han llevado a volverles la espalda para no escucharlos. Pero tengo tanto tiempo orando. Dios no me contesta. Dios no responde. Dios no hace nada. Pero está cometiendo adulterio con la secretaria. Le he pedido 1000 veces y no hace nada, pero está robando de la oficina. Pero es que yo clamo y clamo a Dios. ¿Será que hay algo que está manteniendo una pared de división entre usted y Dios? Y hasta que no se quite esa pared de división no va a haber ningún resultado. Arrepiéntase delante de Dios. Clame a Él, pida perdón. Reconozca que es pecador o pecadora. Y acérquese a Él. Confiésele sus pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarle sus pecados y limpiarlo de toda maldad. De nuevo, Dios no puede tener comunión con el pecado. Por eso debemos de estar siempre en la luz.
Y esto no quiere decir que debemos ser perfectos, ¿ok? Mucha gente dice, tengo que estar en la luz, como Él está en la luz, así que tengo que ser perfecto. No, tenemos que simplemente ser transparentes. Tenemos que venir a la luz para que se mire todo lo feo que traemos con nosotros, todo lo sucio que vamos cargando y para que Él pueda limpiarnos y quitarnos esa suciedad y podernos acercar a Él. Noten lo que dice Juan en Primera de Juan, capítulo 1, comenzando con el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, noten por favor, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Si estamos en tinieblas, por pequeñas que sean las tinieblas, si estamos en tinieblas, no podemos decir que tenemos comunión con Dios. Porque en Él no hay tiniebla alguna. ¿Sí? Y si decimos que tenemos comunión con Él y vivimos en tinieblas, estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Noten, y la sangre de Jesús, su Hijo, ¿qué hace? Nos limpia de todo pecado. Lo que pasa es que tenemos la tendencia a escondernos, ¿no es cierto? Tenemos la tendencia a querer esconder nuestro pecado, tenemos la tendencia a querer esconder nuestras faltas, no queremos que nadie las vea, no queremos que nadie nos conozca tal y como somos, no queremos ser vulnerables porque si pedimos oración por esto, por aquello, van a pensar lo peor de mí. Así es que preferimos estar en las tinieblas y no tener comunión con Dios que salir a la luz y que Él nos limpie de su pecado, de nuestro pecado, perdón, para poder tener comunión los unos con los otros y todos juntos con Dios. Pablo les escribe a los Efesios, en Efesios 4, versículos 22 al 24, noten lo que dice: en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y ¿qué? Santidad de la verdad. Ahí está el llamado otra vez a caminar en santidad, apartados del pecado, apartados del mundo, no fuera del mundo, ¿verdad? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero apartados de las cosas que el mundo hace, que el mundo practica y viviendo para el Señor. Eso es lo que quiere decir santo, eso es lo que quiere decir santidad. A los corintios les dice en 2 de Corintios capítulo 6, comenzando con el versículo 14, no se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre luz y tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho: habitaré y andaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Versículo 17. Por lo tanto, el Señor dice: salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré un padre para ustedes. Ustedes serán mis hijos y mis hijas, lo ha dicho el Señor Todopoderoso. 2 de Corintios 7:1 dice: amados míos, puesto que tenemos tales promesas, todo lo que mencionamos anteriormente en los versículos que leí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la ¿qué? La santidad y en el temor de Dios. Nos está llamando a santidad. Nos está llamando a vivir en santidad. A vivir en Él, para Él, por Él. ¿Sí? Pedro escribe en 1 de Pedro capítulo 1 los versículos 13 al 16. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente ¿qué? Santa. Porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Es una tarea bastante difícil, ¿no es cierto?
Sean santos porque yo soy santo. Sin la santidad nadie verá a Dios. Y no lo están haciendo, pero veo algunas personas y puedo ver algunas personas en el entreno haciendo. ¿Y cómo le hago? Porque lo he estado tratando de hacer todo este tiempo que he caminado con el Señor y todavía no me siento muy santo. ¿Qué hago? Me compro una máscara blanca y una capa blanca y así voy a poder vivir en santidad. ¿Quiere que le diga algo? Y algunos me van a juzgar de hereje. No se preocupe. ¿Sabe por qué? Porque la santificación del creyente está en las manos de Él. La santificación del creyente está en las manos de Él. Él se está encargando de santificarnos. ¿Hay cosas que debemos hacer? Sí, sí hay cosas que debemos hacer, pero Él es el que se encarga de nuestra santificación. Nosotros, por más que queramos, no nos podemos santificar a nosotros mismos. Podemos tomar la decisión de vivir apartados del mundo, apartados del pecado y todo lo demás, pero tarde o temprano la carne viene y manifiesta su poder sobre nosotros y caemos, ¿no es cierto? ¿Quién no pecó para nada esta semana pasada? Levante la mano, por favor. Alguien que no haya pecado en nada. Ni en obra, ni en pensamiento, ni en paz. Alguien, por favor, díganme que hay uno entre nosotros. Ni uno. Entonces, ¿cómo esperan ser santos y llegar a la presencia de Dios? Somos una obra en proceso, ¿no es cierto? ¿Y por qué es importante que seamos santos? Por eso Dios se ha dado a la tarea de perfeccionarnos, de hacernos santos en Cristo para que podamos tener comunión con Él. ¿Cómo lo hace? Bueno, muy sencillo, cuando el Señor Jesucristo oró por los discípulos, ¿se acuerdan una de las cosas que le pidió al Padre que hiciera? En Juan 17:17 dice, santifícalos, ¿en qué? En tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Saben qué está haciendo Dios ahorita con su palabra? Nos está santificando, nos está enseñando, nos está disciplinando. Para que sepamos cómo ser santos. Su palabra, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Usa la palabra para santificarnos. Entonces, si usa la palabra para santificarnos, ¿en qué tenemos que estar constantemente metidos para que esa santificación se lleve a cabo en nuestras vidas? En la palabra de Dios. En Efesios capítulo 5, comenzando con el versículo 25, un pasaje muy conocido, ¿verdad? Que habla del matrimonio, pero es como ejemplo de Cristo y la iglesia. Dice, esposos amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y algunos están pensando, no sabía que venía una conferencia para matrimonios, ¿verdad? Pero no estoy hablando, no estoy citando para eso. Noten lo que sigue diciendo el versículo 26. ¿Para qué se entregó a sí mismo por ella? Para santificarla. Él la purificó en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿Para qué? A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Ahorita el Señor por medio de su palabra nos está lavando. Ahorita el Señor por medio de su palabra nos está quitando las manchas. Ahorita el Señor por medio de su palabra nos está quitando las arrugas. Señor, por favor, aquí alrededor de los ojos, haz un trabajo especial. Ahorita el Señor por el poder de su palabra nos está limpiando, nos está quitando toda la cochinada que se nos ha pegado en nuestro caminar diario afuera en el mundo. Ahorita el Señor nos está santificando, nos está purificando por el agua de la palabra. Es lo que está haciendo. ¿Por qué? Porque quiere tener una esposa para sí mismo gloriosa, santa, intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Él se está encargando de hacerlo. Por eso no se preocupen cuando lean, sean santos porque yo soy santo, porque mucha gente se pone a temblar. Pero es que no soy santo. ¿Cuándo voy a ser santo como Dios es santo? ¿Puedo ser santo como Dios es santo? ¿Quién me va a hacer santo como Dios es santo? El único que puede hacernos santos como Dios es santo es Él. Por eso confiamos en Él, por eso venimos a Él. Primera de Corintios 1:30 dice, pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación y nuestra ¿qué? Santificación y nuestra redención. Él es.
está en Él, no está en nosotros. Podemos descansar en Él, podemos reposar en Él y saber que Él está haciendo la obra en nosotros. Y por último, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, quiero que leamos estos versículos. 1 Tesalonicenses capítulo 5, los versículos 23 y 24. Pablo les escribe a los tesalonicenses despidiéndose de ellos y les dice que el mismo Dios de paz los santifique como por completo y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego el versículo 24, aquel que los llama es ¿qué? Fiel. ¿Y qué va a hacer? Cumplirá todo esto. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo. Él lo va a llevar a cabo. Y cuando aparezca Jesucristo en las nubes para venir por su pueblo, vamos a estar listos porque Él nos ha preparado para recibirlo. Amén. Vamos a orar.